Buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí desde la iglesia de Richardson, trayendo el mensaje de esta noche para todos nuestros hermanos y esperando que la paz del Señor esté con nosotros. Y damos gracias al Señor por el cuidado que ha tenido con nosotros y con nuestras familias, que a pesar de todas las cosas que están sucediendo, pues estamos con salud y vida, que es lo más importante. En esta tarde ya queremos empezar con el mensaje que Dios nos ha puesto en el corazón para que podamos compartirlo con nuestros hermanos. Queremos ir a Jeremías 21:1. Jeremías 21:1. Y antes de empezar a leer el texto, vamos a tener una pequeña oración para pedir la bendición del Señor. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa tarde por tenernos aquí con salud y vida. Gracias por nuestros hermanos, todos aquellos que nos están escuchando. Que la paz del Señor sea con cada uno de ellos y que este mensaje, Padre, podamos atesorarlo y que realmente, Padre, podamos reconocer que si estamos lejos de ti, si estamos realmente como nuestros hermanos, el pueblo de Israel, Padre, que realmente anduvo divagando como oveja descarriada, Padre, que nosotros podamos aprender la lección y realmente podamos volvernos a ti. Quédate con nosotros, acompáñanos y que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente con tu palabra de vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen, versículo 2, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Versículo 3. Y Jeremías le dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que estáis fuera de la muralla, y os tienen sitiados, yo los pondré en medio de esta ciudad. Versículo 5. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Ahora, hermanos, qué duro es el Dios de Israel luchando en contra de su pueblo, en contra realmente de su heredad. Y es triste porque la palabra de Dios lo dice, quiero que vayamos, ya vamos a volver aquí, vamos a ir a Isaías 63, 10. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, realmente ese es el problema de nosotros, los hijos de Dios, cuando realmente nos obstinamos, nos enorgullecemos y realmente no nos queremos volver a Dios, sino que simple y sencillamente queremos seguir yendo tras los deseos de la carne, buscando hacer nuestra conveniencia y no la del Señor. Y el Señor constantemente nos llama al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él. Pero tristemente, muchas veces la mente del ser humano
piensa realmente de que como todavía el Señor no viene, puedo seguir en mis deleites hasta que Él ya esté punto cerquita, entonces yo me vuelvo a Dios, ¿verdad? Y mucha gente, muchos de nuestros hermanos pensamos de esa manera, pero realmente es triste ver lo que pasó con el pueblo de Israel, y esto es una señal para que nosotros podamos aprender de lo que realmente pasó con ellos. Y dice el versículo, vamos a ir a Jeremías hoy 21:6. Y heriré a los moradores de esta ciudad y a los hombres, y las bestias morirán de pestilencia grande. Versículo 7, después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que quedan de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Entonces, es triste que el pueblo de Israel haya llegado de tal manera hasta este extremo. Y simple y sencillamente porque tanto los líderes, los sacerdotes y el rey se habían vuelto en contra de Dios. Y vamos a ver por qué Dios manda este castigo al pueblo de Israel. Vamos a ver, porque Dios les había advertido constantemente a través de sus profetas que se volvieran a Él. Miramos lo que dice Jeremías 19, 3 al 5. Dice, dirán pues, oíd palabra de Jehová, oíd reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos. Versículo 4, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido a ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Versículo 5, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino en pensamiento. Entonces Dios les dice la razón y el por qué va a venir el castigo sobre ellos, porque es la ira de Dios. Pero no es primera advertencia, sino que constantemente Dios les está hablando para que ellos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Pero tristemente el pueblo de Israel sus mentes prácticamente se habían quedado en tinieblas. Constantemente ellos habían rechazado el amor y la misericordia de Dios y habían preferido seguir en sus propios caminos. Ahora, el problema con el pueblo de Israel es la idolatría. La idolatría los llevó a tal extremo que destruyó a la nación. Y entonces, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, viendo las maravillas que Dios había hecho en la vida de cada uno de ellos y a la nación, ellos se volvieron en contra de Dios? Entonces eso muchas veces es que realmente no puede caber en nuestras mentes hoy, que nosotros que estamos viviendo en esos tiempos. Pero realmente es lo mismo que está pasando hoy en nuestros tiempos. Imagínense, Satanás poco a poco él fue introduciendo cultos paganos dentro de la iglesia de Dios, dentro del remanente de Dios, de tal manera que los llevó a una idolatría completa. Pero ¿cómo? Sutilmente Satanás. Y vamos a ver aquí lo que dice en Jeremías 23, 28. Dice bien la advertencia que Dios les hace, y este fue un medio por lo cual Satanás introdujo la idolatría en el pueblo de Dios. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera.
¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Entonces Dios hace una comparación. Porque el trigo es la palabra de Dios. ¿Y la paja cuál es? Las pajas son las tradiciones, las filosofías humanas. Realmente. Y eso dañó tanto al pueblo de Israel que lo llevó a realmente a que perdieran sus vidas. Y lo más triste, sin esperanzas de salvación. Eso es lo más triste. Y lo mismo que ha pasado en el pueblo de Israel puede estar pasando hoy en nuestras iglesias. Puede estar pasando hoy en nuestras iglesias. Y miren lo que dice la sierva del Señor en cuanto a este texto. Vamos a leer lo que dice ella en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 22. Dice: las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos e invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Que los que han escuchado solo tradiciones, teorías máximas humanas, oigan la voz de aquel cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 22. Entonces, realmente, ¿qué es lo que dañó al pueblo de Israel? Las tradiciones, ¿verdad? Y tanto que llegó en los tiempos de Jesús, y Jesús recalcó lo mismo. Y tanto que hemos llegado a nuestros tiempos, y también Dios está recalcando lo mismo. Porque hemos caído en ese juego de Satanás. Satanás, a través de falsos maestros, de hermanitos que todavía no entienden ni comprenden la verdad, ha introducido muchas tradiciones dentro de nuestras iglesias. Y esas tradiciones, ¿qué nos han hecho? Alejarnos de Dios. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Y pensamos que nosotros, como estamos viviendo estos tiempos que son diferentes, nosotros vamos a escapar de lo que realmente le pasó al pueblo de Israel, cuando realmente estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Hermanos, ese fue el método que Satanás usó para desviar al pueblo de Israel hacia la idolatría. Y eso realmente es lo que trae las tradiciones, que amemos, que volvamos a amar las cosas del mundo y que nos volvamos a una vida antigua. Y eso es lo que realmente nos está hablando el profeta Jeremías. Y miren lo que dice el versículo 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, el fuego de Dios quema la escoria del pecado, quita toda la suciedad que hay en nosotros. ¿Y eso a través de quién? De su palabra. Pero si nosotros sabemos apreciar, sabemos valorar realmente lo que Dios a través de su palabra nos está diciendo para restaurar, para renovar nuestras vidas, solo a través de su palabra. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros amemos más las filosofías humanas, los inventos humanos, las tradiciones humanas, que la palabra de Dios? No puede ser, porque nos estamos volviendo atrás. Y miren lo que dice el versículo 30. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra, y cada uno de su más cercano. Versículo 31, dice Jehová: he aquí yo estoy contra el profeta que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Miren, hermanos, esta palabra está en boca de muchos falsos maestros y falsos profetas. Yo he tenido la oportunidad muchas veces de hablar con ciertos pastores, y uno que una vez decía ser profeta también,
Y ellos usaban mucho esta palabra. Jehová ha dicho, Jehová, Jehová. Entonces, y cuando uno los oye hablar, uno realmente se queda impresionado porque le dan a entender que tienen una relación tan íntima con Dios, que uno dice, wow, realmente lo impresionan a uno con sus palabras. Pero realmente ya uno analizando y pensando en lo que la Biblia dice a la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a la verdad, no les ha amanecido. Y primera de Juan 4, 2 y 3 dice claramente, hermanos, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Entonces, hermano, estas palabras me venían a la mente cada vez que estos hombres me adillan y me hablaban tantas cosas maravillosas, porque hablan de mucha prosperidad y hablan de una vida maravillosa, donde nunca hay fracaso, lo cual va en contraste con el verdadero cristiano, con la vida cristiana que Jesús quiere que nosotros llevemos. Porque realmente, si tú quieres que realmente tu vida sea renovada y restaurada, tienen que venir pruebas en tu vida. Y esas pruebas van a purificar tu vida, van a hacerte otra persona nueva. Entonces, el problema es que cuando estos señores le hablan de tantas maravillas a las personas, que cuando vienen las pruebas, estas personas se desaniman y se van del evangelio y ya no quieren nada con Jesús. Pero ¿acaso Dios ha tenido la culpa en cuanto a eso? Hermanos, Dios anhela y desea de todo corazón realmente que alcancemos salvación y vida eterna. Si no, iremos a Manases. Manases, realmente, ¿quién era? Un rey perverso. Pero increíblemente el amor y la misericordia de Dios, al último momento el hombre se arrepiente y Dios lo perdona. Acab, ¿quién fue Acab? Un rey perverso también. Un rey perverso, pero a última hora él se arrepiente y Dios lo perdona. Dios lo perdona, solo que las consecuencias de su pecado vienen sobre su vida. Pero Acab, al final del tiempo, él se arrepiente también. Y mire, la misericordia y el amor de Dios es tan grande y lo perdona. Entonces, si estas personas fueron tan malas, tan perversas con Dios y al final se arrepintieron, entonces para todos nosotros tenemos esa oportunidad, solo que debemos de aprender a reconocer cuando estamos lejos de Dios. Y muchas veces no vamos a aprender si realmente no tenemos esa relación con Dios, si no hay estudio de la Biblia, si no hay oración, si no hay consagración. Difícilmente nosotros podamos estar cerca de Dios, sino que aparentamos una vida cristiana, pero no real. Y eso al final, ¿qué va a traer? Que nos perdamos de una vez y para siempre. Y eso va a ser duro. Y Dios no quiere que eso pase en nuestras vidas. Miren lo que dice el profeta Isaías en Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces el profeta Isaías recalca lo que dice Jeremías. ¿Cuál fue el problema con Israel? Los mandamientos de hombres. ¿Cuál fue el problema en la época de Jesús? Los mandamientos de los hombres. ¿Cuál es el problema hoy en nuestro tiempo? Los mandamientos de los hombres. ¿Por qué? Porque nos llevan a nuestra vida pasada. Porque nos alejan de Dios. Porque realmente los mandamientos de los hombres no van a transformar ni van a cambiar tu vida. El único que tiene poder para hacerlo es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice que somos hechas nuevas criaturas a través de la palabra de Dios. Nacemos de nuevo. La incubadora nueva que Dios ocupa es la palabra de Dios.
Entonces, por eso tenemos que prestarle importancia a lo que es la palabra de Dios. Vamos a ir hoy a Jeremías 22:3. Jeremías 22:3. Y dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y libertad al oprimido de la mano del menesteroso, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Hermano, Dios le está hablando a los reyes de Israel. Qué triste que la mayoría de reyes de Israel no amaron la ley de Dios, ni amaron a su pueblo, sino que amaron las riquezas, la fama y la fortuna. Lo mismo que hoy muchos del pueblo de Dios aman y que no trae beneficio en una vida espiritual. Porque, hermanos, hay que acordarnos, Abraham fue uno de los más millonarios de lo que habla la Biblia. Pero Abraham nunca amó la riqueza, siempre puso en primer lugar a Dios. Entonces nosotros, si realmente aprendemos a amar a Dios, lo demás va a venir por añadidura. No nos damos cuenta, pero muchas veces queremos la fama, la fortuna que el mundo da, cuando eso es pasajero y cuando eso realmente destruye al hombre. Si no, miren cómo terminan muchos artistas, muchos personajes famosos que realmente buscan eso y cómo Satanás los termina con ellos de una manera de lo más terrible. Entonces, vamos a ir hoy a Jeremías 34:1. Jeremías 34:1 dice, otra vez el profeta hablándole al pueblo y al rey de Israel, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, las cuales dijo, así dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile así, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad, el rey de Babilonia, y la quemaré con fuego, y no escaparán tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Versículo 4. Con todo eso, la palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. Versículo 5. En paz morirás, y así como quemaron especie por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, la quemarán por ti y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Entonces Dios le está diciendo lo que realmente, si el rey se arrepiente, si el rey se vuelve a Dios, si el rey depone su orgullo, Dios le dice, vivirás y en paz serás enterrado. Hermano, esa es una gran bendición y una gran promesa. Hermano, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos? O sea, yo le pido a Dios morir en Cristo. Si un día tengo que morir en Cristo, porque de esa manera yo voy a tener vida eterna. Y qué lindo es morir como murió Jacob, como murió Abraham, en completa paz. Hermano, esa es una bendición del cielo. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta al rey Sedequías. Y dice el versículo
6. Habló el profeta Jeremías a Sedequías de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Entonces, dice ahora en el versículo 37:2, dice, pero no obedecieron él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo el profeta Jeremías. Entonces, hermanos, Dios constantemente suplica, Dios constantemente habla. ¿Y qué hacemos? ¿Nos rebelamos contra Él? ¿No pasa así en nuestras vidas? Dios nos está hablando a través de los mensajes, a través de los hermanos, a través de muchas personas. Dios utiliza personas para hablarnos y para que nos volvamos a Él. Pero ¿qué hacemos? Preferimos seguir viviendo una vida cómoda, una vida placentera, una vida de apariencia ante Dios. Pero realmente estamos engañando, pretendemos engañamos a nuestros hermanos, pero no engañamos a Dios. ¿Y qué va a pasar al final del tiempo? Va a pasar que vamos a terminar como nuestros hermanos del pasado. No puede ser, hermano. Tenemos que escribir, bueno, primeramente mi nombre en el libro de la vida y aparte de eso, escribir una historia diferente a la que hicieron mis hermanos. Y eso es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos realmente que aprender de ellos a dónde ellos erraron, a dónde se equivocaron. Y realmente el problema de la mayoría de miembros en ese tiempo ¿cuál fue? Seguir a sus líderes ciegamente. Entonces, y miren, es triste que hay muchas personas, muchos hermanos que confían en las personas. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? El profeta Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y saben por qué? Porque no queremos agarrar nuestra Biblia y dejar que el Espíritu Santo sea el maestro. Miren, hermanos, es más preferible. Yo no sé por qué preferimos que el hombre nos enseñe cuando el Espíritu Santo tiene todo el tiempo para podernos enseñar. El problema es que nosotros no tenemos tiempo para dejarnos enseñar. Ese es el único problema. Pero si yo agarro tiempo con Dios, Dios me va a revelar todas las verdades. Dios me va a edificar sobre el camino recto y no va a hacer que me pierda ni que me engañen. Hermano, porque el Espíritu Santo habla. Cuando el engaño está cerca, cuando el engaño viene, el Espíritu Santo habla y lo ayuda a uno para corregir su vida, para no creer a los falsos maestros. Miren, yo conocí un señor que hoy en paz descanse. Este señor fue testigo de Jehová. Y un día se le predicó el evangelio y aceptó los estudios. Y con el tiempo, a los 3 meses quizás, él llegó y dijo, yo he entendido que ustedes, los adventistas, tienen la verdad de la Biblia. Y yo me quedé sorprendido, porque un señor que solo tenía 2º grado, pero él intensificó sus estudios de tal manera que el Espíritu Santo le enseñó el error y el engaño. Antes podía escribir y leer. Y él les dijo, desde ese momento les dijo a estas personas con todo cariño y aprecio, les dijo, les agradezco mucho, pero yo he entendido que nuestros hermanos adventistas están más apegados a la verdad. Y se volvió completamente. Entonces, hermano, Dios de esa manera, Él quiere enseñarnos, pero el problema es el tiempo que nosotros dedicamos hacia Él. Si nosotros dedicáramos tiempo a Dios, hermanos,
nosotros no acarrearíamos tantas doctrinas falsas, y que muchas veces es triste como nosotros, siendo adventistas, creemos en cosas que se dicen o que hablan nuestros hermanitos evangélicos. Es triste, pero es la realidad. Y es simple y sencillamente porque no agarramos tiempo con el Señor. Bueno, vamos a seguir en el versículo, en Jeremías 38, 14. Dice: después envió rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo al rey Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Versículo 15. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, no es verdad que me matarás, y si te dijera consejo, no me escucharás. Hermanos, es triste lo que Jeremías le está diciendo a Sedequías, porque había rechazado tantos mensajes del Señor, había rechazado tantas veces al profeta, que ya Jeremías, como quien dice, ya su mente está completamente en tinieblas, está completamente cegado, ¿verdad? Ya no tenía ninguna esperanza que él reconociera su error y que se volviera a Dios, porque le había hablado y el Señor le había dado tantos mensajes para que él pudiera arrepentirse y volverse y reconocer su pecado. Pero muchas veces nos cuesta, y nos cuesta, ¿por qué? Porque cometemos el pecado imperdonable, ¿verdad? Endurecemos el corazón, como lo endureció el faraón, así lo endureció Sedequías, pero el faraón lo endureció por incrédulo, por ignorante, pero Sedequías conocía la luz de Dios, conocía la palabra, conocía el camino, pero endureció el corazón igual que el faraón. Es más triste que conociendo la verdad te pierdas. Y dice el versículo 16: y juró el rey Sedequías que en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo que hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de nuestros varones que buscan tu vida. Entonces, dice bien, vive Jehová que hizo esta alma. Él sabía que quien lo había hecho era Jehová. Nosotros sabemos que quien nos hizo fue Jehová. Nosotros sabemos que quien nos redimió es Jehová. Nosotros sabemos que solo en Él hay salvación. Pero es triste cometer el pecado imperdonable. Y dice el versículo 18. 17, perdón, 17. Y dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Wow, la última oferta, la última en la vida del ser humano. Nosotros no sabemos cuándo la misericordia de Dios se va a acabar, la gracia de Dios se va a acabar. No sabemos. Y Sedequías, Dios le había hablado constantemente tanto, y le está diciendo, porque otra vez le vuelve a ofrecer que va a vivir cuando la ciudad estaba siendo entregada a los babilónicos, a Nabucodonosor. Y dice el versículo 19: y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que entreguen en sus manos y me escarnezcan. Hermanos, él tenía temor ¿de quién? De los hombres. Temor a perder la fama, el puesto, la fortuna. Pero no le tenía temor a Dios. Y dice el versículo 20: y dijo Jeremías: no te entregaré, oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo.
y te irá bien y vivirás. Hermanos, qué lindo lo que le dice Jeremías, que oiga la palabra de Jehová, que le irá bien y vivirás. Eso precisamente sucedería con nosotros si escucháramos la voz de Jehová, si pusiéramos atención, si realmente la lleváramos en acción, la palabra de Jehová, nuestra vida sería diferente. Y dice el versículo 21, pero Él no quiere entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en tu casa de rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el seno, tus pies se volvieron atrás. Y dice el versículo 24, y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Entonces, miren, de alguna manera el rey Sedequías sabía y creía que Jeremías era un profeta verdadero. ¿Por qué dudó todo el tiempo? ¿Por qué él nunca quiso obedecer? Simple y sencillamente quería seguir viviendo en sus deseos carnales. Ese es el problema de muchos de nosotros. Conocemos y sabemos que estamos mal, pero no queremos dejar ese pecado que acariciamos. Pensamos que al final del tiempo se nos va a hacer fácil apartarnos de él. Pero, hermanos, si Sedequías no pudo, y hay muchos ejemplos en la Biblia de mucha gente que esperó al final del tiempo y nunca pudo. ¿Qué indica esto? Que muchas veces si nosotros seguimos ese mismo ejemplo, nos va a pasar lo mismo. Difícilmente nos vamos a volver a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nos podemos volver a Dios y que podemos encontrar salvación y vida eterna. Amén. ¿Por qué no arrepentirnos? ¿Por qué no deponer ese orgullo humano? Ese orgullo humano nos destruye de tal manera, hermano. Te destruye a ti, destruye a tu esposa, destruye a tus hijos y todo lo que está alrededor. ¿O sí trae beneficio al orgullo humano? Dice el versículo 27. Y vinieron todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y le respondió él, conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque él asunto no se había oído. Ahora, Jeremías no quiso decirle a los príncipes lo que la reunión, porque ya había hablado, el rey le había pedido que no les dijera. Pero realmente es triste, miren, es triste. No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden y halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrullar la seguridad carnal a los que no se santifican. Hermanos, mucha gente se incomoda en las iglesias cuando se habla la verdad, pero dice la Biblia, y la verdad los hará libres. ¿Lo dice o no lo dice Juan? Juan lo dice claramente. Hermano, ese dolor que trae es para salvación y vida eterna. Y ese dolor realmente trae una vida renovada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no experimentar ese arrepentimiento? ¿Por qué no humillarnos? ¿Por qué no doblegarnos ante Dios? Y dice, vamos a ir a 2 de Crónicas 36:13. Dice 36:13, 2 de Crónicas. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor
el cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Dios de Israel. Está hablando del rey, de Sedequías. Y dice el versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Hermano, el pecado de iniquidad es un pecado premeditado, es un pecado planeado. Entonces los principales, los sacerdotes, los líderes de Israel practicaban todo tipo de iniquidad de la que ya anteriormente estuvimos hablando. Entonces, ¿y qué es triste? Que el mismo pueblo seguía a estos líderes. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo vivía en la carne igual que los líderes. Ninguno de ellos se quiso santificar, ninguno de ellos agarró tiempo con Dios, ninguno de ellos oraba y le pedía perdón a Dios por todas sus faltas. No es lo mismo que pasa hoy. Y dice el versículo 15, y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Miren, hermanos, hay algo que a mí me conmueve, es el amor de Dios. Wow, es algo que nosotros no entendemos, no comprendemos, hermano. Ya hablamos de la vida de Manases, de la vida de Acab. Hablemos también de Poncio Pilato, lo que dice el espíritu de profecía de Poncio Pilato. ¿Qué dice? Que Dios se le reveló a su esposa para que él se arrepintiera y que el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón, pero él se puso a pensar que iba a perder el poder, la fama y la fortuna. ¿Cuántos de nosotros no pensamos lo mismo? Y pensamos así hasta con el dinero. Porque nos duele muchas veces darle lo que le corresponde a Jehová. ¿Por qué? Porque no entendemos ni comprendemos ese amor y no comprendemos que dando es como realmente vamos a tener. ¿Cierto o no cierto? Cuando tú tienes fe, cuando tú haces lo que el Señor dice en tu palabra, tu vida es ricamente bendecida. Y no solo en tu vida, en tu familia, tú lo puedes ver, que la bendición del Señor está. Pruébalo, hazlo y te darás cuenta que no es mentira. El Señor no te va a dejar avergonzado. La palabra de Dios no se equivoca y te va a dar la victoria. Y dice el versículo 16, mas ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Hermanos, ¿cuántas veces muchos de nuestros hermanos, incluyéndome a mí, muchas veces, hay mensajeros del Señor, va y habla algo, me incomoda de tal manera que me siento mal y en la noche yo llego y en mi oración yo le pregunto, el Señor quiere que nosotros aprendamos a escuchar, aprendamos a obedecer y que dejemos el juicio solamente a Él. Y son cosas que yo he aprendido en mi vida, porque no niego, confieso, he pecado de esa manera. Pero gracias a Dios, Él me ha mostrado realmente cuáles son mis errores, mis pecados. Porque eso es lo lindo de Dios, que Él te trae una amonestación con amor y cariño. ¿Por qué? Porque Él quiere un bienestar en tu vida. Y el problema del pecado es que destruye, el pecado es la muerte. Y Dios quiere evitarnos eso. Dios quiere que seamos felices. Y dice, para terminar, Isaías
Jeremías, perdón, 39 del 6 al 8. Jeremías 39 del 6 al 8. Dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Entonces, hermanos, Sedequías no quiso arrepentirse. El orgullo lo llevó a una destrucción completa. Dios le había ofrecido muchas veces que iba a vivir y que iba a morir en paz, pero él prefirió seguir su elección. ¿Y la elección que le trajo? Que enfrente de él, el rey de Babilonia mató a sus hijos y degolló a todos los líderes religiosos de Israel. ¿Cuántas veces el profeta Jeremías no les había advertido? ¿Cuántas veces Dios no nos ha advertido en nuestras vidas que nos volvamos a Él porque el camino que llevamos es perverso? Miren, y es triste, porque habemos hermanos que decimos, no, yo soy como soy y no me parezco a nadie y así a mí nadie me va a cambiar. Es triste que siendo cristiano yo tenga esa actitud. Porque miren, hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor diariamente, son nuestros defectos de carácter. Por eso muchos de nosotros no alcanzamos el arrepentimiento. Y dice el versículo 7, y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Versículo 8, perdón. Y los caldeos pusieron en fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Hermanos, roguemos de poner a Dios que nos ayude para deponer el orgullo. La mano que humilla hasta el polvo reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición. La mano que lleva al penitente y al que eleva al penitente y al contrito. Hermanos, yo prefiero mejor humillarme con Dios. Yo prefiero aceptar lo que Dios me ofrece, porque Dios es todo un caballero lleno de misericordia. Pero Satanás te ofrece cosas temporales, cosas que se van a destruir y que al final van a traer consecuencias como el que le trajeron a Ezequías y al pueblo de Israel. Hermanos, volvámonos a Dios y que el Señor te bendiga y que cada uno de nosotros aprendamos a través de su palabra a escuchar al Señor para volvernos a Él. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a terminar también con una oración. Señor y Padre, damos gracias por este sábado maravilloso que hemos pasado delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos guías, nos instruyes y nos haces nacer de nuevo. Gracias porque a través de tu palabra también, Padre, nosotros podemos aprender realmente de los errores que nuestros hermanos cometieron. Padre, ayúdanos para que nosotros podamos estar en aquel día glorioso de tu venida y podamos decir, estaremos con Él por toda la eternidad. Bendice a todos los hermanos que nos escuchan, cuídanos y protégenos de esta pandemia, Padre, y ayúdanos a consagrarnos cada día más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.